Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo sí estoy bien. Mi nombre es Eric Pelico. Yo vengo a hablarles un poquito sobre el balance de saldos. Balance de saldos. Cada cierto tiempo es necesario que la cuenta de la contabilidad de una empresa sean revisadas detalladamente para detectar cualquier posible error de sus saldos en el momento de ser registradas en el libro diario y posteriormente en el libro mayor. El balance de saldos, cuyo nombre íntegro es balance de sumas y saldos o balance de comprobación. Tiene el objeto de mostrar en un momento determinado los saldos deudores y acreedores de la contabilidad de una empresa. El balance de saldos incluye todos los activos, pasivos y patrimonio netos, así como los ingresos y gastos. Todas las empresas realizan varios balances de saldos a lo largo de un ejercicio económico, ya que posibilita la detención de errores en las cuentas abiertas de su contabilidad. Este balance de saldos nunca va a sustituir el balance de sustitución de una empresa, que muestra la situación patrimonial de una misma al final del ejercicio económico. ¿Cuál es el objetivo del balance de saldos? El objetivo final del balance de saldos es mostrar si existe algún error en los libros mayores contables de alguna cuenta del libro diario. El resultado deseado de un balance de saldos es que los saldos deudores de las cuentas sean iguales a los saldos acreedores de las mismas, garantizado que el balance de comprobación se encuentra bien realizado. Si existe alguna diferencia, es porque hay un error en el registro del libro diario o en el libro mayor. Este error hay que solventarlo antes de producir el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de situación. Como se podrán dar cuenta, tenemos un ejemplo donde el balance de saldos tiene como por objetivo cuadrar en todas las cuentas, tanto como deudoras y acreedoras, ya que si no llega a cuadrar, significa que hay más de algún error en cada uno de los libros, ya sea libro mayor o libro diario. Partes del balance de saldos. Todo balance de comprobación deberá tener el nombre del negocio, la razón social sería. 2. La especificación del balance de comprobación. 3. Periodo o fecha. 4. El folio, código de cada cuenta. 5. El nombre de cada cuenta. 6. El total y el saldo deudor y acreedor de las cuentas. Estas son unas de las partes del libro o balance de comprobación, ya sea conocido como balance de saldos. Se denomina así ya que sin estos datos ficticios no puede llamarse libro o balance de comprobación. El saldo, como miremos aquí en la imagen, está conformado por número, cuentas, sumas y saldos. Entre saldos y sumas se dividen dentro de debe haber, deudor y acreedor. En ese caso sería dividido dentro de cuánto serían las cuentas, ya sea si se clasifican tanto del debe haber o deudor y acreedor. Sería suma del debe y suma del haber y suma del deudor y acreedor. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Se escribe una sola vez por cada cuenta en la columna que corresponda, dependiendo si es mayor la suma del debe o del haber. Depende de la cantidad que haya del debe y del haber, se colocará dentro del acreedor o deudor. ¿Cómo trasladar datos a un libro de saldos? El balance de comprobación está sujeto a una periodicidad con el que se calcula el resultado de dicho periodo y cierre de contabilidad, pudiendo ser elaborada de dos formas. Una, por totales. ¿Qué quiere decir eso? Explico. En ese caso, una vez registradas las operaciones de un periodo al mayor, por ejemplo, de un mes se procede al total de cargos y el total de abonos de cada una de las cuentas que conforman el mayor general, y luego se formula el balance de comprobación a esa fecha, colocando los nombres de las cuentas y los totales de sus cargos y los de sus abonos, completada la relación sumatoria de todos los cargos y abonos. Esto deberá ser iguales. Número 2.
Segundo ejemplo, por saldos. ¿Qué quiere decir eso? Una vez realizados los asientos, hay que determinar el saldo que debe tener cada cuenta. El saldo vendrá dado por la diferencia entre el debe y haber, teniendo en cuenta el debe mayor al haber, cuenta de saldo deudor, y el debe menor al haber, cuenta de saldo acreedor. La suma de las cuentas del saldo deudor deberán ser iguales a la suma de las cuentas del saldo acreedor. Como le dije en el ejemplo anterior sobre el haber y el debe, la cantidad mayor se pondrá dentro del acreedor y deudor. Objetivos del balance de comprobación. El balance de comprobación, además de reflejar la contabilidad de la empresa durante un periodo determinado, actúan como base para la posterior preparación de las cuentas anuales, a fin de, número 1, comprobar que no existan asientos descuadrados en la contabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún dado caso nuestro perito contador de esta empresa, ya sea quiera o esté intentando, o más que todo, hacer un desfalco en la empresa. 2. Revisar las dichas del libro mayor a una, junto con el balance de comprobación. Será lo que garantice que todo esté en orden. Llevar un orden tanto en esos libros sería base para ver que todo esté bien dentro de la empresa. ¿Qué debemos tener en cuenta si ya sea acaso nuestro balance no nos llega a cuadrar? Podemos tener en cuenta ya, podemos ver si en algún dado caso nos esté fallando una cuenta del libro mayor o del libro diario. Pero para esto le explico. Si un balance de comprobación no cuadra, seguramente existirá un error en algún asiento del libro diario, como les decía, o un error al hacer el balance. En este caso, lo más útil es repasar los asientos del diario. A falta de estos, deberá rechazarse el balance, pero siempre será posible localizar esos errores, por ejemplo, por la omisión o repetición de algunas cifras o cuentas, ya sea que pondremos una cuenta repetida que no vaya. Número 2. Por la anotación de una partida deudora en el haber o viceversa, ya sea que una cuenta no vaya en el lado del deudor o viceversa, como dice el acreedor. 3. Por la inversión o baile de números que componen la cuenta. Un cero complica y desestabiliza todo el libro. Espero les haya servido de algo mi explicación, ya que lo hice con el empeño. Créanme, realicé esto o realizar el balance de saldos quiere un poquito de dedicación y tiempo, ya que se necesita concentración. Eso sí, tener una concentración y no perderla por nada del mundo, ya que por un número, ya sea un cero, sí, mínimo, puede hacerte la vida de cuadritos, la verdad. Espero te haya gustado y te haya servido de algo. Me despido, no antes deseándote que eres un buen perito contador.